Con una sonrisa, la vida puede ser mejor. Coda, Servicio Odontológico. Vázquez 1390. Teléfono 24090446. Rambla Sur. PIT-CNT. Audición sindical de los trabajadores del gas. Filial PIT-CNT. Bueno, continuamos nuevamente. Antes recordarle que nuestra página web es www.sindicatodelgas.org.ui y nuestra vía de comunicación ramblasur@dinet.com.ui. Adelante con la nota. Pongamos arriba de la mesa el abanico de cosas que hacen a la sostenibilidad del sistema. Entre ellos la edad de retiro. El promedio que tiene él es de más tiempo, eso de 63 años. Pero tomando el año pasado, los que se jubilaron el año pasado, el promedio fue de 64 años y 7 meses. El mayor a 63, que es un promedio extendido. ¿Tá? Viene creciendo la postergación del retiro. ¿Por qué? Porque la gente cuando le hace el cálculo jubilatorio dice, me quedo un poco más trabajando. Entonces, solamente resolver que a partir de determinado momento vamos a jubilarnos a los 65 años, si es con la misma tasa de reemplazo, si es con el mismo porcentaje que hoy se retira uno, no tiene ningún impacto financiero. Lo único, en vez de ir voluntario hasta los 65, vas obligado hasta los 65. Pero si es el mismo cálculo desde el punto de vista financiero, no va a cambiar. Porque, en definitiva, van a seguir los mismos que ahora. Entonces, ¿cuál es? En definitiva, el cangrejo con la piedra. Que piensa en eso, piensa que además yo te pague de jubilación el mismo porcentaje a los 65 que te estoy pagando hoy a los 60. Entonces es un recorte, hacerla más ineficiente, y en eso no nos ponemos. ¿Tá? En eso estamos en contra. Y no solo a la sostenibilidad del sistema hace la edad de retiro. Pongamos sobre la mesa también otros componentes que tienen que ver. Yo me tocó porque por suerte había un directorio y un presidente del directorio, amigo, además Murro, hombre que viene del movimiento sindical, que cada vez que viene el Banco Mundial, que viene el Banco Interamericano de Desarrollo, al BPS, que una de las virtudes que tuvo el gobierno pasado y es de tener que seguir relacionándose, porque nadie aislado puede avanzar, pero tomar una forma distinta de relacionamiento. Y dicho de frente, estamos en condiciones de tomar un relacionamiento distinto, a tal punto que le dijeron, bueno, vamos a negociar, vamos a ver todo. Pero hay 200, en el gobierno pasado dijeron, hay 200 millones de dólares que se necesitan para el primer programa del PANES que hizo el MIDES, y eso es intocable. Eso se gasta o se gasta. Y ustedes no nos ponen ningún límite. Para un antecedente concreto. ¿Tá? El programa primero para tratar de terminar con la indigencia, de tratar de recuperar valores, de hacer que haya gente que sienta autoestima. Después, ver si podemos hacerla trabajar, como realmente recuperó a muchos el PANES, que en el 2008 terminó, porque empezó después del plan de equidad con las nuevas asignaciones familiares y otro problema. Bueno, tenía un financiamiento de 200 millones de dólares. Y recuerdo, o me tocó estar en algunas conversaciones porque el BPS, hubo una disputa en aquel momento, también, si se quiere, de gobierno, porque el director de renta, que era Salitan, etc., en aquel momento quería que la recaudación del IRPF la hiciera la DGI. Y eso también tiene que ver con el tema de eficiencia. El BPS tiene toda la infraestructura, tiene todos los datos. La empresa todos los meses nos dice cuánto gana cada trabajador. ¿Para qué le vamos a hacer a la empresa que haga otra liquidación para mandarla a la DGI? Ponerle una línea más acá de descuento y se acabó. Para recaudar impuestos hay que tratar de hacerlo lo más simpático posible y que menos costoso sea. Vos no te das cuenta que todos los meses pagás de luz y el 22%. No, creo que el gas también tiene el 22% del día, me parece, no me acuerdo, pero no importa. Pero vos decís, mirá cuánto me vino de luz.
no está diciendo que la quinta parte de lo que está pagando es el IVA. Si el IVA te lo hicieran pagar en otra puerta, ir en otro recibo, sin duda te iba a doler mucho más, aunque ibas a pagar lo mismo. Entonces, bueno, por suerte, y los organismos internacionales nos decían que las empresas podrían estar pagando el 11, el 12%. Sin embargo, yo entiendo las razones políticas. Uno cuando tiene 2 o 3 balas tiene que saber a quién se la va a tirar, no puede salir a la marchanta a tirarlo y después quedaste desprovisto. Ahí habían otras medidas con el IRAE, con el IRIC, y bueno, y el sector manufacturero venía pagando 0%, se pasó al 7,5%. No hubo una voluntad política hasta el 11%. ¿Y por qué digo esto? Porque nos ponen el ejemplo, no digo Luis, pero nos ponen el ejemplo de Europa. Mirá en Europa, la edad de retiro en Italia es a los 70 años, el aporte patronal en Italia es el 32%, acá es el 7,5%. Vamos arriba. En Chile es 0. Entonces, a los 70 años se jubilan con el último sueldo. Vamos arriba. Pongamos todas esas condicionantes. Nosotros acá ponemos el 15% de aporte. En Italia pagan el 5%. Vamos a la Argentina, vamos a Brasil. En general, en el mundo, los patrones ponen el doble o más de lo que ponen los trabajadores. En el Uruguay, los patrones ponen la mitad que ponen los trabajadores. Nosotros ponemos el 15% y ellos ponen el 7,5%. ¿Querés discutir la sostenibilidad? ¿Querés discutir la de retiro? Vamos a discutir esto, junto con esa otra. Vamos a discutir que la Constitución de la República dice que las instituciones de educación habilitadas están exoneradas de todo impuesto. Entonces, tenemos que los colegios privados que te cobran la matrícula en dólares no pagan aporte patronal. A sus trabajadores les financiamos la seguridad social nosotros con los impuestos. Y se enriquecen, y no va cualquier hijo de trabajador, porque hay que pagar matrícula, hay que pagar... Algunos pueden hacer el esfuerzo y mandar a sus hijos, a sus nietos, pero con un esfuerzo a un colegio privado, y les sale mucha plata, pero no todos, pero toda la sociedad pone para financiar eso. Y ellos construyen, tienen campos deportivos, vaya para la ruta 101, 102, hay cantidad de desarrollo para aquella zona de allá. Entonces vamos a discutir, ¿es necesario? ¿Es necesario que todo el transporte esté exonerado de aporte patronal? Todo el transporte esté exonerado de aporte patronal, que es 0. Hay capaz que el transporte capitalino por cómo es la composición del boleto y demás, las paramétricas cambiarían, pero una cosa son las cooperativas que no tienen un fin de lucro y demás, pero el resto, vamos a discutirlo. Vamos a discutir. Y voy a poner un ejemplo para ser bien claro. Cuando asumió el directorio en el 2006, hasta ahí los packing son, desde que el sanducero sabe, porque hay mucho en Salto y Paysandú, son la parte industrial de la producción de naranja o de otras frutas o legumbres, donde el valor de la tierra vos, al industrializarlo, a mejorarlo, a clasificarlo, le estás poniendo valor agregado y vendiendo. Entonces vos clasificás la naranja por tamaño, por calidad, ¿no? Y le dan el baño ese de cera y un montón de cosas, después la empaquetan y todo lo demás. Eso es un trabajo de industria, eso no es un trabajo en la tierra. Pero hasta ahí aportaban como actividad rural. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el patrón me tenía que poner el 7,5% de la masa salarial. El trabajador me iba a seguir poniendo lo mismo, el 15% de la masa salarial. Porque un patrón rural aporta por hectárea, no aporta por la cantidad de trabajadores que tiene. Y en el gobierno de la calle, que reformaron la contribución, bajándola a los que tienen 100 hectáreas, le aumentaron, o mejor dicho, los unificaron a los que tienen 200 hectáreas. Que a los que tenían 2.000, 3.000 hectáreas, lo bajaron a los de 1.500 hectáreas.
Entonces, de acuerdo a la calidad de la tierra, lo que pagás. ¿Y por qué no es de acuerdo a la cantidad de trabajadores que vos tenés, como es en la industria y comercio? Está bien, fue un estímulo en un momento para tratar de promover la ganadería, la agricultura, pero hoy están haciendo más que recursos para poder aportar un poco más. Bueno, se niegan hasta pagar el impuesto a primaria, ¿no? Que son chirolas cuanto más esta cosa. Entonces, no nos negamos a discutir la edad de retiro, pero hay que poner sobre la mesa todos los componentes que hacen al tema de sostenibilidad del sistema, sostenibilidad de vuelta, con suficiencia. Miren, un cambio, un vuelco al BPS, 60 millones de dólares. Pero nosotros le seguimos pagando a la DGI para que nos mande los 7 puntos del IVA, 60 millones de dólares por año. Sin embargo, el BPS recauda el IRPF, se lo manda a la DGI, porque no es de seguridad social, y no le cobramos un peso. 60 millones de dólares. Es un vuelto, porque son una semana de presupuesto del BPS. Nosotros gastamos 8 millones y pico de dólares por día. El 95% de nuestro presupuesto, el 95% del presupuesto es en prestaciones. El 5% restante es en salario, en mantener la infraestructura del banco, los gastos de funcionamiento, el 5%. ¿Y por qué digo esto? Porque lo quiero comparar con quien administra nuestros fondos previsionales en un sistema de ahorro individual. De lo que recauda el BPS, el 5% gasto de funcionamiento. De lo que recauda la PAF, el 20% nos cobra a los trabajadores. Un poco menos con la PAF República, porque hay un accionista que es el BPS, que cada vez que repartimos plata, decimos, ¿para qué repartimos plata? ¿Para qué repartimos tanto? Bajemos la comisión, porque esa comisión sale del capital que nos mandó el trabajador para poner en su cuenta. Ahora, si ustedes miran las cuentas que te debe mandar la PAF, te hablan de un 2 o 3% de comisión, depende. ¿Por qué? Porque ellos hablan en relación del 100% del sueldo y nosotros hablamos en relación a lo que le mandamos como BPS a la cuenta individual del trabajador. Entonces, el año pasado ganaron 48 millones de dólares. 48 millones de dólares que eran fondos de la seguridad social. No hay empresa en el mundo que en un año gane el 60% de su patrimonio. AFAP República, como baja las comisiones, gana el 30% de su patrimonio. Tampoco hay empresa que del patrimonio, porque vos ponés, yo recién decía a la compañera de empezar, vos ponés $1 millón en el banco, y te da un 3 o 4%, a veces te da menos, pero si pones mucho, capaz que te da un 3 o 4%. Estos tipos no ponen nada, porque el BPS no les pudo cobrar, lo hacemos gratis el trabajo. Si la empresa no nos paga, la perseguimos, primero administrativamente, después ponemos toda la sala de juzgados para ir por vía judicial. Todo ese gasto no se lo cobramos a la FAP, no se lo cobramos, lo hacemos gratis. Porque el día que le quisimos cobrar, se presentaron en el contencioso administrativo y el contencioso administrativo le dijo que tenía razón porque había sido por un decreto de Sanguinetti y tiene que ser por ley. Para que era de Sanguinetti el decreto, lo aplicamos en el 2006, pero nunca se había animado a aplicarlo. Y no era un decreto de Tabaré Vázquez ni de Pepe Mujica. Pero bueno, entonces, hay muchas cosas para hacer. Y lo otro, si es necesario postergar la edad de retiro, como un día hay que hacer eso en el Uruguay, porque vamos viviendo más, y para mantener un equilibrio, hay que hacerlo en forma programada. No hay que hacerlo como hizo la ley 16.713, que dijo, si al 31 de diciembre no tenés 30 años de trabajo y 60 de edad, a partir del 1 de enero tenés que trabajar 35 años, que alejó 5 años la jubilación, de un día para el otro. Un buen modelo de seguridad social es decir, bueno, el que hoy tiene 40 años va a tener que trabajar hasta los 61. Pongo un ejemplo sin hacer ningún estudio legal, simplemente como ejemplo. El que tiene 39 va a trabajar hasta los 62, pero no el que tiene 59 y no tiene causal, se va a jubilar a los 65 años. Porque eso es otro tema a discutir. Hay que verlo en perspectiva. Entonces, fuente de financiamiento para sostenibilidad del sistema. La FAP nos administra la plata. Cuando nos vamos a jubilar, el capital que yo junté, tengo que ir a una aseguradora para que me pague la jubilación.
porque la FAP es administradora del Fondo de Ahorro de Pensión. Quien paga la jubilación es una aseguradora. Cada FAP tenía una aseguradora atrás, o tiene una aseguradora atrás. Alguna en América, como Sura, es una aseguradora. Pero cuando gana el Frente Amplio, en el 2004, y Tabaré Vázquez anuncia que va a convocar los consejos de salario, las aseguradoras privadas se retiran. Y dice, a partir de ahora no nos interesa más el negocio. No vamos a pagar nosotros más jubilaciones de acá para adelante. Las que tenemos que pagar porque ya están jubilados, chirolas, las vamos a seguir pagando. ¿Por qué pasó esto, compañero? Y la única que quedó, ¿quién fue? El Estado, el Banco del Seguro. ¿Ah? ¿Por qué pasó esto? Porque ese capital acumulado, que me va a tener que ir dando mes a mes hasta que yo me muera, me lo tiene que actualizar por un índice que es el que ajusta las facilidades, el índice medio de salario. Y a partir de que Tabaré Vázquez dijo que va a haber consejo de salario, el índice medio va a ser más alto que la inflación, lo más seguro. Entonces yo tengo que encontrar una inversión que me dé índice medio de salario, que además me dé un poquito más de índice medio de salario para ganar un peso yo, que la voy a administrar, pero además la ley decía que como le da la plata toda junta hoy y se la va a dar en 10, 12, 14 años que le quedan de vida para adelante, o 20 que le queda de vida para adelante, tiene que dar una tasa de interés térmico. Esa tasa de interés térmico estaba fijada en un 3%. Empezó a apretarlo y cubote al Banco de Seguro. Porque no hay en el Uruguay inversiones, mientras siga subiendo el salario así, que me dé índice medio de salario más un 3%, más algo por el gasto que tengo yo de administrar, aunque no sea ganancia, aunque sea el gasto de administrar. Entonces el Banco Central, en mayo del 2013, saca una circular que dice la tasa de interés técnico a partir del 1 de junio es del 1,5%. ¿Qué pasó? Los que se empezaron a jubilar a partir del 1 de julio tienen una peor jubilación. Esa rebaja hace que caiga la jubilación un 15%, del que se jubiló a partir de julio del año pasado. Pero fue insuficiente para el Banco de Seguro. Y va a ser más insuficiente cuando en el 2017, que ya hay toda una generación que tenía 40 años en el 96, diga me quiero jubilar, porque ahora se jubilan unos 1.500, 2.000 por año. Cuando vayan 25, 30.000, y el Banco de Seguro, salvo que el próximo gobierno no convoque más el Consejo de Salario, ¿no? Y no haya más negociación colectiva y caiga el salario sea menor que el ajuste de salario menor que la inflación, como nos pasó en algunos años. En el 2002, por ejemplo, 120 de inflación, 23, los compañeros de los NAPU hicieron una gráfica que está buenísima. 120 de inflación, 22% subió el salario y subió la jubilación 22%, 23%. Entonces, pero bueno, ¿qué hizo hace 2 meses el Banco Central? Ahí está, acá está, miren. 2000, aumento de facilidad 3,5, inflación 5. 2001, 3,59. 2002, 3,25. 2003, 3,80, 10. Es decir, siempre la inflación era más que el aumento, hasta que en el 2005 cae. Entonces, para ir terminando, miren compañeros, hace 2 meses el Banco Central emitió para que comprara solo el Banco de Seguro títulos del Estado uruguayos en UR más un 2,5%. La UR acompaña el índice medio de salario en su crecimiento. ¿Ah? Nadie se quiere endeudar en UR. Todo hasta ahora los papeles que emitía el Estado uruguayo eran en unidades indexadas. Acompaña la inflación más alta la unidad indexada. Pero para salvar el Banco, y me parece bien que tenemos que ocuparnos y preocuparnos cuando le va mal a un organismo del Estado, y el Estado se tiene que ocupar y no que terminen quebrando o privatizando como querían hacer con las empresas públicas por mala administración. Pero emitió $1.000 millones al 2025, a 25 años y a 30 años. No vamos a hacer mucho de nosotros, que vamos a tener que asumir como sociedad esa deuda, pero serán las futuras generaciones. ¿Para qué? Para sostener un sistema privado. ¿Para que sigan ganando las AFAP $48 millones por año? Ahí hay un déficit. Tenemos un problema de descalce y un modelo que es ineficiente para la sociedad que tenemos.
Y el otro componente. La ley dice que aquel que se afilió no obligado, porque nunca ganó más de 35.000 pesos, el BPS le va a bonificar la jubilación. Por eso, si ustedes ven ahora la simulación que se le hace de los que van por la nueva ley a plantear la deshacerlo en el artículo 8, el 70 al 80% de la jubilación la paga el BPS, el 20 y el 30% la paga la PAP. Y vos decís, pero si pongo la mitad del BPS y la mitad de la PAP, el BPS se me paga el 70%. Sí. Porque la ley dice que si vos, el básico jubilatorio, como decía él, del promedio de los 10, de los 20, te da 7.000 pesos, yo el porcentaje te lo voy a dar sobre 10.500. Yo voy a bonificar el básico jubilatorio un 50%, porque te fuiste. Por haberte ido de acá, en vez de calentarte que dejaste de exportar la Seguridad Social Solidaria, te voy a estimular para que te vayas. Y eso, según la asesoría del BPS, al BPS va a ir decreciendo, en el 2017 le va a costar 400 millones de dólares. Por lo tanto, reformemos eso, busquemos no perjudicando a los trabajadores, ¿tá? Pero dejemos de darle ganancia a los privados para que el BPS tenga pérdida. Entonces, ¿para qué reformaron en el 95? Porque iba a colapsar el BPS. Ahora le empezamos a generar deuda al BPS y le empezamos a generar deuda al Banco de Seguro, o al Estado para aguantar el Banco de Seguro. Entonces yo creo que sostenibilidad estamos dispuestos a discutirla, y estos son parte de la sostenibilidad del sistema. Y no es solo se resuelve con los 65 años. Bueno, compañeros, esto ha sido entonces lo que fue en el Sindicato del Gas el jueves pasado, con ese taller que hubo sobre el BPS, en el cual expuso nuestro compañero Ariel Ferrari. Bueno, le dejamos un gran saludo para todos los compañeros y para toda la audiencia. Que sea hasta el próximo sábado. Rambla Sur. PIT-CNT. Hasta aquí. Rambla Sur. Audición sindical de los trabajadores del gas. Filial PIT-CNT. La vieja entonces, el adoquín.